Sentar para escuchar la palabra de Dios. Les pido también encarecidamente que apaguen sus celulares para que no haya distracciones. Gracias. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés bajó del monte Sinaí y se refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. El pueblo contestó a una voz: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar 12 piedras conmemorativas, en representación a las 12 tribus de Israel. Después mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos, a inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Tomó entonces el libro de la alianza y lo leyó al pueblo. El pueblo respondió: obedeceremos, haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, cuando Cristo se presentó como sumo sacerdote, que nos obtiene los bienes definitivos, penetró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a través de una tienda que no estaba hecha por mano de hombres, ni pertenecía a esta creación. No llevó consigo sangre de animales, sino su propia sangre,
con la cual nos obtuvo una redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los becerros y las cenizas de una ternera, cuánto se aprecia sobre los impuros, eran capaces de conferir a los israelitas una pureza legal meramente exterior, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de todo pecado, a fin de que demos culto al Dios vivo, ya que a impulso del Espíritu Santo se ofreció a sí mismo como sacrificio inmaculado de Dios, y así podrá purificar nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, para servir al Dios vivo. Por eso, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Palabra de Dios. Vamos a continuar con la secuencia. Al Salvador alabemos, que es nuestro pastor y guía. Alabémoslo con himnos y canciones de alegría. Alabémoslo sin límites y con nuestras fuerzas todas, pues tan grande es el Señor que nuestra alabanza es poca. Gustosos hoy aclamamos a Cristo, que es nuestro pan, pues Él es el pan de vida que nos da vida inmortal. 12 eran los que cenaban y les dio pan a los 12. 12 entonces lo comieron y después todos los hombres. Sea plena la alabanza y llena de alegres cantos, que nuestra alma se desborde en todo un concierto santo. Hoy celebramos con gozo la gloriosa institución de este banquete divino, el banquete del Señor. Esta es la nueva Pascua, Pascua del único Rey, que termina con la alianza tan pesada de la ley. Esto nuevo, siempre nuevo, es la luz de la verdad, que sustituye a lo viejo con reciente claridad. En aquella última cena, Cristo hizo la maravilla de dejar a sus amigos el memorial de su vida. Enseñados por la Iglesia, consagramos pan y vino, que a los hombres nos redime y da fuerza en el camino. Es un dogma del cristiano que el pan se convierta en carne y lo que antes era vino queda convertido en sangre. Hay cosas que no entendemos, pues no alcanza la razón, mas si la vemos con fe, entran al corazón. Bajo símbolos diversos y en diferentes figuras, se esconden ciertas verdades maravillosas, profundas. Su sangre es nuestra bebida, su carne nuestro alimento, pero en el pan o en el vino, Cristo está todo completo. Quien lo come no lo rompe, no lo parte ni divide. Él es el todo y aparte vivo está en quien lo recibe. Puede ser tan solo uno el que se acerque al altar, o pueden ser multitudes. Cristo no se acabará. Lo comen buenos y malos, con provechos diferentes. No es lo mismo tener vida que ser condenado a muerte. A los malos les da muerte, a los buenos les da vida. ¿Qué efecto tan diferente tiene la misma comida? Si lo parten, no te apures, solo parten lo exterior. En el mínimo fragmento entero late el Señor. Cuando parten lo exterior, solo parten lo que has visto. No es una disminución de la persona de Cristo. El pan que del cielo baja es comida de viajeros. Es un pan para los hijos, no hay que tirarlo a los perros. Isaac el inocente es figura de este pan, con el Cordero de Pascua y el misterioso maná. Ten compasión de nosotros, buen pastor, pan verdadero, apacienta y cuídanos y condúcenos al cielo.
todo lo puedes y sabes, pastor de ovejas, divino, concédenos el cielo, gozar la herencia contigo. Amén. Amén. Dice el Señor, el que coma de este pan vivirá para siempre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba al Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos ahí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Hoy celebramos lo que llamamos nosotros el centro y culmen de la fe cristiana católica. El centro de nuestra adoración, el centro de nuestra devoción es la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. Corpus Christi se le llama en latín. Hay 3 celebraciones importantes desde la Iglesia antigua, 3 jueves que celebra la Iglesia. El Jueves Santo, que es el día de que Jesús le lavó los pies a sus discípulos e instituyó la Eucaristía. El Jueves de Corpus, que la Iglesia suscitó para aumentar la devoción al sacramento de la Eucaristía. Y el Jueves de la Ascensión del Señor, cuando Jesús preparó a sus discípulos y les dio la institución de dar la reconciliación y el perdón de los pecados. Jueves
que ahora por la circunstancia que estamos viviendo en la historia ahora de trabajo, pues algunas celebraciones se han movido al día domingo, para que los cristianos católicos tengamos más conocimiento de esta celebración. Primero que nada, el cuerpo y la sangre de Cristo es un sacramento, un signo instituido por Jesús para darnos su gracia santificante. Pero esta situación no es de que haya nacido solamente del mismo corazón de Jesús, sino también Dios desde la antigüedad preparó para este gran banquete que los cristianos hoy disfrutamos. Desde la antigüedad Dios ha establecido alianzas con su pueblo. Vemos la alianza que Dios estableció, por ejemplo, con Noé. Después de los diluvios, después de todo lo que había sucedido en la tierra por la corrupción, cuando Noé y su familia salen del arca y comienzan a poblar la tierra, ellos miran hacia el cielo y ven el arco iris, y Dios dice: ahora establezco una alianza contigo y con tu familia. No volveré a castigar a la tierra con un diluvio universal. Y esta es la señal que cuando después de la lluvia aparezca, me acordaré de lo que yo he hecho con ustedes. La alianza de Dios con Noé. Posteriormente, pasando el tiempo, nos encontramos a Abraham, al que se le promete un hijo. Y después de tiempo, Dios le concede ese hijo, que es el gozo de su corazón, porque eran estériles, él y su esposa. Y en el momento más bello de su vida, con el bebé, con el niño, pasando unos años, Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo y ve al monte que te voy a indicar para que me lo ofrezcas en sacrificio. Imagínense el corazón de ese padre escuchando de la voz de Dios eso, una locura. Mas sin embargo, él, en una actitud de fe, va. Y aquí tenemos ese cuadro. Prepara el altar, pone al niño. Ahí tenemos que tiene el cuchillo de obsidiana, el que se usaba antiguamente. Y en el momento en que va a hacer ese acto, Dios mismo lo detiene y le dice: Abraham, detente. He visto que no has perdonado ni a tu propio hijo por obedecerme. Yo te bendeciré y te multiplicaré. Y toma, dice Dios, toma ese, había un carnero que estaba por ahí atorado y él lo ofrece en sacrificio. ¿Qué nos entendemos con esto? Los sacrificios de animales que se utilizan desde la antigüedad eran ofrecimientos a Dios como suplir al ser humano. Yo merezco la muerte por mis pecados. Yo merezco ser destruido. Pero Dios en su misericordia dice, utiliza a un animal. En la antigüedad el pueblo judío imponía sus manos a un animal y después el animal era sacrificado y la sangre y su carne era consumida en el fuego. Y después una parte de la carne se le daba a la persona como sacrificio de comunión. Comía esa carne como señal de que estaba estableciendo la alianza con Dios. Por eso nos encontramos aquí en el libro del Éxodo. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí hablando con Dios. Baja y comienza a hacer lo que Dios le había pedido. Construye un altar frente al monte y puso al lado 12 piedras que simboliza cada una las tribus de Israel. Después hace sacrificio de ciertos animales y recoge la sangre. La mitad de la sangre la puso en vasijas y la otra mitad la derramó sobre el altar que estaba presente delante de Dios. Después dice que tomó el libro de la alianza, el libro de la ley de Dios, y la presentó al pueblo y la leyó. Y después de haberla leído, la gente dijo, obedeceremos lo que Dios nos pide. Luego hace algo, toma un hisopo, una especie de hierba que parece como algodón. De ahí usamos nosotros en la Iglesia Católica el hisopo cuando vamos a bendecir a la gente con el agua bendita. Ustedes lo han visto, usamos para esparcir el agua purificadora. Bueno, Moisés toma esa sangre que tiene en una jarra
mete el hisopo y comienza a esparcir la sangre sobre todas las personas. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo: esta es la sangre de la alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Todo esto Dios propuso ese culto al pueblo de Israel, y por eso cada año los judíos, los israelitas, hacían sacrificios, ofrendas, holocaustos a Dios para obtener la bendición de Dios. Una vez al año, el sumo sacerdote entraba con la sangre de los animales que se habían sacrificado, llegaba al lugar santísimo, a la parte más interna del templo, y ofrecía la sangre, una parte a Dios, y después salía y volvía a esparcir la sangre sobre todo el pueblo, y así los pecados de todo el pueblo quedaban perdonados. Era un perdón legal. Dios declaraba que estabas perdonado. Tus pecados estaban cubiertos por la sangre de ese animal. Pero estabas todavía en pecado, pero Dios ya te declaraba que estabas perdonado. Bien, pero también nos encontramos que durante esos 40 años en que el pueblo estuvo caminando, tenían que alimentarse. No tenían tiempo para sembrar, y mucho menos en el desierto. Entonces Dios les provee el misterioso maná. Todas las mañanas amanecía una especie de granitos como de avena dulce, lo tomaban en tinajas y de eso se alimentaban día tras día. ¿Hasta cuándo duró el maná? Cuando ellos llegaron a la tierra prometida, pasando el río Jordán, dice, ese día dejó de caer sobre nosotros el maná y nos comenzamos a alimentar de los frutos de la tierra prometida. Todas estas señales que estamos presentando, el sacrificio de Isaac, que es sustituido por un cordero. Después nos encontramos el sacrificio de animales, después que es puesto en la sangre esparcida para que se nos perdonen los pecados. El maná que alimenta al pueblo hasta la entrada a la tierra prometida. Todos estos son símbolos de la verdad que vendría después, la Eucaristía. El Antiguo Testamento solamente nos presenta sombras, la realidad es Jesucristo. Y todo eso lo fue preparando Dios. Cuando llega Jesucristo a la tierra, Jesucristo establece una nueva alianza. Dios ama tanto al mundo que nos da una nueva alianza. ¿A través de quién? A través de Jesús. ¿En qué momento se hizo esa alianza? En la noche de la Pascua. Esa noche en que los judíos celebraban su cordero, degollaban un cordero en las casas para celebrar la liberación que tuvieron de Egipto para salir a la tierra prometida. Ahora Jesús instituye en ese mismo día la Pascua verdadera, que ya no consiste en un cordero que se sacrifica, sino que Jesús mismo se presenta como ya lo había anunciado el profeta Juan Bautista. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos viene a significar que Jesús es el verdadero Cordero de Dios que sacrificado ofrece su sangre por la redención y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo viene a sustituirnos a todos nosotros. Nosotros merecíamos la cruz, nosotros merecíamos los latigazos, nosotros merecíamos los golpes por nuestro propio pecado. Pero como lo dice la Sagrada Escritura hoy, el Cordero Inmaculado, que no tenía pecado, Jesús tomó los pecados de la humanidad y se ofreció como sacrificio de vida para nosotros. Y aquí no termina. También Jesús se convierte en nuestro maná del cielo, nuestro pan de vida. Por eso esa noche que estaba con sus discípulos, tomó un pan ácimo,
sin levadura. Dio gracias a Dios, lo tomó y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomando el cáliz, dio gracias a Dios, lo bendijo y dijo: tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, nueva y eterna, que será derramada por todos ustedes para el perdón de los pecados. En ese momento se instituye una nueva alianza y eterna. No habrá más alianzas entre Dios y los hombres. El deseado de todas las naciones, el Mesías, el Redentor, el intermediario, el mediador, el intercesor por excelencia, Jesucristo, es la única manera para llegar a Dios. Todas las anteriores alianzas establecidas quedan obsoletas. Después de Jesucristo no hay ninguna alianza más. Solo y únicamente a través del sacrificio de Jesús tenemos salvación. Y Jesús dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y con eso nos quiere significar que en este altar se establece la alianza con un sacramento incruento. Jesucristo, con su sacrificio cruento en la cruz, derramó su sangre por pagar nuestro precio. Todos tenemos un precio, el precio de la sangre de Jesús. Pero para alimentarnos como maná de vida, ofreció su sacrificio incruento, sin señal de derramamiento de sangre, para que nosotros lo tuviéramos como alimento, porque nos convertimos en lo que comemos. Y si comes la carne y la sangre del Hijo del Hombre, tienes vida eterna. Desgraciadamente, como en todos los siglos, la creencia o la fe en la presencia real de Jesucristo en la hostia consagrada por el sacerdote ha disminuido. Hace algunos años se hizo una encuesta en los Estados Unidos a los católicos anglo-católicos, los que son de habla inglesa, y se dieron cuenta que el 75% de los católicos anglos pensaban que la Eucaristía, la hostia consagrada, era solamente un simbolismo, que seguía siendo algo espiritual, una galletita que podemos comer, lo cual es un error gravísimo. Eso es contaminarse con la herejía protestante, lo cual nosotros rechazamos totalmente. Jesucristo dijo que Él estaba ahí y no depende de tu fe. Algunas personas dicen: bueno, si yo creo que Jesús está ahí, está ahí. Si yo no creo, no está. Lo siento mucho, pero Jesús dijo: aquí estoy y punto. Creas o no creas, Él está ahí. Y por eso, ante los tiempos de crisis, Dios suscita milagros. Siglo VIII, año 775 de la era cristiana, una pequeña iglesia en el sur de Italia. Un sacerdote con crisis, con dudas, con luchas interiores. Se le pide que si puede celebrar la misa para el pueblito, y dice que sí, pero él tenía dudas. Él dudaba de la presencia, que Jesucristo estuviera presente en ese pan y en ese vino. Celebra la misa, volteado hacia Oriente, como se celebraba antiguamente la misa, toma el pan y el vino, lo consagra, pero dice: sigue siendo pan, sigue siendo vino. Y cuando está a punto para ofrecer el sacrificio al Padre, por Cristo con Él viene Él: a ti Dios Padre. Él decía: solamente le estoy ofreciendo pan y vino. En ese momento Dios conocía los pensamientos de ese sacerdote. El pan se convirtió en carne y el vino burbujeante se convirtió en sangre viviente. Año 775, siglo VIII. Junio 6 del 2021, el milagro sigue ahí. Yo lo vi, no me lo cuentan. Y me puse a estudiar. La ciencia desde el antiguo hasta el día de hoy
siguen investigando este milagro eucarístico y que han encontrado. La carne es humana, es tejido del corazón interno, del miocardio, y lo más impresionante, está viva, latiendo. La sangre que está ahí coagulada son 5 coágulos. Los 5 tienen el mismo peso, separados y unidos pesan igual. Sangre humana de tipo AB negativo. La sangre que hay en la carne es AB negativa y está viva. No hay explicación para esto. Después, en el siglo XIII, otro sacerdote, con sus dudas, celebra una misa en un pueblo pequeño de Italia, en el norte de Italia, y el sacerdote duda de la presencia real, y en el momento en que baja la hostia, esta comienza a sangrar y llena el altar de la sangre, pululando y derramándose por todo el mantel, cayendo hasta el piso. Delante de toda la gente cae postrada, clamando a Dios. El sacerdote sale corriendo inmediatamente de la iglesia, aterrorizado porque mi duda, pero le informan que el Papa estaba de visita por ese lugar, llega a encontrarse con el Papa sale con la gente, llegan a la iglesia, mientras toda la gente postrada, la gente siguió viniendo y pudo palpar el milagro. El Papa lo toma y lo lleva a la catedral. Todo el pueblo entra en una profunda conversión. Siglos después, un extraño milagro eucarístico. Unas personas entran a robar en la gran catedral del norte también de Italia, en Siena, para robarse los copones donde se guardan las hostias o los ciboriums, que eran de oro en aquel entonces. Y dejan tiradas las hostias y las pisotean, pero salen corriendo. Algunas personas se enteran, vienen los sacerdotes, recogieron las hostias sucias, manchadas, y las ponen todas en un nuevo ciborium. Y la gente viene a pedir perdón, a hacer actos de reparación por el suceso. Y nadie se atrevía a comulgarlas, pero tampoco querían depositarlas en el agua para que se disolvieran. Dijeron, vamos a dejarlas allí en ese copón, que al paso de los meses, normalmente el pan sin levadura, el ácimo, aunque esté consagrado, con el paso del tiempo se puede deshacer. Eso fue en el siglo XVII. Hasta el día de hoy, las hostias están purísimas, sin manchas, están impecables y no se han destruido ninguna. Están frescas como si las acaban de hacer. Otro milagro eucarístico. Y por último, en el siglo XIX, una mujer en Portugal, que su esposo la había abandonado por tener un amante, y ella desesperaba, buscaba cómo volverlo a traer. Va con una bruja, y la bruja le dice, trae esto, ve a misa y me traes la hostia que te comulgues, me la traes porque te voy a hacer una poción de amor para traerlo. Tontamente, pues esta mujer le creyó. Llega a la iglesia. Recuerden que en esa época no se comulgaba en la mano, se comulgaba en la boca, pero la mujer se secó la lengua, no sé cómo la haría, pero en un momento de distracción la sacó, se la puso en un velo y se la guardó en la mano. Sale de la iglesia, de repente siente humedad, pero piensa que es de su misma saliva, no hace caso, llega a su casa y cuando abre y ve el velito donde lo tiene guardado, todo ensangrentado, pone la hostia en la mesa y las hostias sigue sangrando. Su esposo entra y ve lo que está sucediendo y se quedan aterrorizados. Ella le comenta lo que ha hecho. Inmediatamente regresan ellos a la iglesia. El sacerdote se entera, viene y ve el portento. Y hasta el día de hoy está expuesto ese milagro eucarístico. Se ha hecho estudios y es lo mismo. El mismo tipo de sangre AB negativa, el mismo tipo de carne humana, de una misma información que las otras hostias en diferentes partes del mundo. Dios permite estos milagros para que la fe de la gente se aumente, porque Él está
véaslo o no, Él está ahí presente. Y nosotros, si queremos cambiar, si queremos ser transformados, Jesucristo es nuestra medicina. Él se entrega como medicina, como libertador, como salvador, como restaurador de todo. En Saltillo conocí a un joven que tenía problemas con las drogas y se había metido ya en la cocaína, una adicción terrible, y no podía salir de eso. Fue a un retiro de evangelización, lo tomó con muchos temblores y todo, pero lo tomó, empezó a tener citas de estudios bíblicos, oración, etcétera. Y entonces, después de una buena confesión, el sacerdote dice: ven todos los días a misa, que tu única adicción sea Jesús, dile a Jesús que te llene. Y empezó a asistir a misa todos los días, a comulgar. Quedó libre de toda clase de adicción a las drogas. Y dice: hoy Jesús es mi adicción y no puedo dejar a misa, y me llena de satisfacción, estoy sanado, puedo trabajar, puedo salir adelante, y he ayudado a otras personas a salir porque ven el testimonio de lo que ha hecho Dios en mi vida. Jesucristo tiene el poder para liberarnos de cualquier vicio o de cualquier enfermedad si nosotros confiamos en Él. Él es el pan de vida, nuestro alimento, nuestro sustento, nuestra consolación y nuestra transformación. ¿Cuándo dejaremos de comulgar? Hasta el día en que termines tu vida en este mundo y entres a la eternidad. Allá en la eternidad disfrutarás de la visión plena de Dios y lo verás tal cual es, y Él será la saciedad para tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie. Hacemos nuestra